Bien, ok. A ver, chicos, ahora ya pueden ver mi pantalla, así que para mencionarles lo siguiente, en este momento nosotros estamos en la sesión, si bien es cierto acá, 6, ¿de acuerdo? Está habilitada la clase síncrona por la que ustedes han ingresado o han proporcionado el tema del enlace, ¿de acuerdo? Y como ven, también he colgado ya la información, solo que no se está mostrando porque primero hay que acabar aquello que nos queda pendiente sobre el tema de características de imágenes satelitales, ¿de acuerdo? Está totalmente habilitada para que ustedes puedan hacer también la descarga. Pero bien, empezamos digamos, con la sesión y respecto a lo que había quedado pendiente el día de ayer, ¿de acuerdo? Bien. Ok, el día de ayer, chicos, nos habíamos quedado acá respecto a la característica que tiene que ver con el tipo de resolución, una de las 4 resoluciones que se manejan a nivel de información satelital, ¿de acuerdo? En este caso es la resolución radiométrica, ¿sí? Que como bien hacíamos mención, estamos hablando de la sensibilidad que va a tener el dispositivo, en este caso ahí dice sensor, para el caso también nuestro tiene que ver con la sensibilidad que va a tener nuestro equipo, ¿correcto? Nuestro hardware inclusive, para poder procesar la información a diferentes niveles de intensidad, como decíamos ayer, ¿verdad? Debido a que está relacionado, muy relacionado, a los números a los niveles digitales y cómo estos se veían representados a partir del número de bits, ¿verdad? A mayor número de bits, aumentamos nuestros rangos de niveles digitales. Producto de este aumento era que nosotros teníamos, digamos, formas de cómo visualizábamos la información, fíjense, todas a escala de grises, ¿verdad? Decíamos que si trabajábamos la imagen a un solo bit, nos daba solamente 2 colores, ¿no? 2 como fórmula, decíamos, ¿cierto? Hacíamos mención acá que la fórmula era 2, en este caso, elevado a n, ¿correcto? Que era el número de bit, ¿verdad? Y que el número de bit, o de este número de bit, iba a depender la cantidad de valores de niveles digitales. El rango estándar hemos dicho que para llegar al promedio del número de bits tendría que ser n igual a ¿qué? A 8, ¿verdad? De tal manera que esto nos daba un total de 256 niveles digitales, ¿de acuerdo? Entonces, basándonos en este número de rangos de valores de niveles digitales, es que íbamos visualizando cada vez más la información. Si n era igual a 1, nos daba 2 a la n, que es 2 a la 1, nos daba 2. Si teníamos, en este caso, aquí, por ejemplo, 2 elevado a la 8, entonces vamos a tener 256 que ya está acá en el... digamos, aquí, en el mayor nivel estándar que estábamos manejando, ¿no? De 256 valores. Entonces, todo ello nos lleva un poco a manejar cuál será la capacidad que vamos a tener para discriminar los elementos estando a niveles de escala de grises, ¿de acuerdo? Entonces, ya les he mencionado nuevamente, en este caso, que el estándar es de 8 bits, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, teniendo esta información ya a la resolución radiométrica como característica, pasamos al segundo tipo de resolución. Ese tiene que ver con la resolución espacial. La resolución espacial está relacionada con digamos, con la capacidad de observar los objetos más pequeños visibles en una imagen. Y normalmente el objeto más pequeño visible, como área, como espacio,
está definido como el píxel, ¿no? Y ya hemos mencionado y hablado que el píxel es la cuadrícula por la cual está conformada y que en su conjunto forman parte de toda una escena, ¿cierto? Entonces, cada una de estas cuadrículas es un píxel y el píxel es la dimensión más pequeña visible en una imagen. Entonces, nos mostrará cuál es ese nivel de detalle que tenemos en la escena, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes niveles de resolución espacial, es decir, de los detalles, ¿no? Por ejemplo, la imagen de satélite Iconos nos muestra que su resolución espacial es de 1 metro por cada lado, ¿no? Un cuadrado que tiene 1 metro por cada lado. El SPIN es 2 metros por lado, IRS 5.8 metros, Spot 10 metros, spot pancromático, fíjense, pero bueno, vamos a ir viendo ahí, ¿eh? El spot multiespectral, el normal, el regular, es de 20 metros, pero aquel que está enmarcado dentro de un pancromático, así como el Landsat, decíamos o vimos que tiene también su banda pancromática, otros satélites también tienen su banda pancromática, pero el hecho de que otros satélites también tengan una banda pancromática no significa que el nivel de detalle o el tamaño del píxel en todas las imágenes pancromáticas de diferentes satélites tengan el mismo tamaño. Claro que no. Todo va a depender, repito, de cómo haya sido concebido y construido el satélite. ¿De acuerdo? Cada satélite tiene sus propias características en cuanto a sus 4 niveles de resoluciones. ¿De acuerdo? Landsat, fíjense, tiene una resolución estándar de 30 metros por píxel, ¿correcto? Y acá hay otro, el IRS, que tiene otro nivel de detalle, correcto, de 36. Son diferentes tipos de información o de banda de escaneado, ¿de acuerdo? Pero lo importante aquí es, repito, que la resolución espacial está relacionada con la capacidad de observar la dimensión del tamaño de píxel que tiene una imagen o una escena, ¿correcto? En función a ello, podemos saber qué tan buen nivel de detalle, de visualización tiene esta escena. En este caso, como bien les había mencionado también en sesiones anteriores, ¿no? A mayor cantidad de píxeles presentes en una imagen, quiere decir que vamos a tener mayor detalle. A menor cantidad de píxeles, vamos a tener menor detalle. ¿De acuerdo? Ahora, mientras el píxel sea más pequeño, mayor será el detalle. Mientras más grande sea el píxel, menor será el detalle. Estas reglas o juegos de reglas tienen que quedar totalmente claras respecto a cómo van a analizar ustedes también su información satelital. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué? Les decía, mientras el píxel es más pequeño, mayor detalle. ¿Por qué? Porque en una determinada área vamos a tener una mayor cantidad de píxeles. Y el hecho de tener una mayor cantidad de píxeles significa que tenemos, en este caso, la capacidad o propiedad de ver los elementos con mayor nitidez. ¿De acuerdo? Bien. Aquí una muestra más de la resolución espacial. Fíjense. Por ejemplo, estamos aquí con una imagen que tiene una muy pobre resolución espacial porque no puedo ver detalles en la imagen, ¿de acuerdo? Y fíjense más o menos cuánto es la dimensión de nuestra imagen, ¿no? Pero sin embargo, si vemos nosotros esta imagen, que inclusive es como que tenemos la imagen más grande, pero también pertenece a la misma proporción de área. Pero sin embargo, nosotros tenemos un mayor nivel de detalle. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Que la capacidad que vamos a tener sobre la observación de imágenes con diferentes características nos van a permitir realizar también el reconocimiento de ciertos cuerpos en superficie o atmósfera, ¿de acuerdo? Para diferentes tipos de estudio o en función al tipo de estudio, ¿de acuerdo? La imagen que se encuentra en la parte inferior derecha es una imagen de Google Earth, ¿correcto? Cuyos niveles de detalle o resolución espacial a veces van de a 1 metro o 5 metros, ¿verdad?
Por eso tenemos la capacidad de visualizar elementos con mayor nitidez. Sin embargo, en la imagen pequeña que está en la parte superior, observamos una imagen que tiene muy poca o muy pobre resolución espacial y no podemos observar los elementos tal cual. Pues para muchos estamos identificando manzanas, por ejemplo, y eso, ¿de acuerdo? Manzanas y eso. Entonces, no es lo suficientemente bueno en cuanto a su calidad visual como para desarrollar trabajos, ¿de acuerdo? Bien. La siguiente, tenemos la resolución espectral. Y de manera más sencilla, porque acá fíjense, ¿no? Hace mención que este es el número y ancho de las bandas espectrales que puede discriminar el sensor. Los satélites pueden clasificarse como monoespectrales cuando los vemos en escala de grises, ¿correcto? Y cuando están por separado, ¿no? Bandas espectrales por separado son monoespectrales o monocromáticas. Para el caso de los radares que presentan solo una banda, multiespectrales de 2 a varias bandas y las hiperespectrales capaces de obtener información simultánea de cientos de bandas. En definitiva y en concreto, ¿qué cosa es la resolución espectral? Simplemente es determinar la cantidad de bandas que tiene una imagen de satélite. Es así de simple y así de directo. La resolución espectral es el número de la cantidad de bandas que le corresponden a un determinado satélite. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, estamos observando las de la imagen de Landsat, también el TM, fíjense, bandas TM, cada uno con sus respectivas longitudes de onda, y a qué hacen referencia, ¿de acuerdo? Tenemos desde la 1 hasta la 7, y fíjense que el termal, claro, lo he puesto después, aunque forma parte previa todavía, ¿verdad? Entre el 5 y el 7. Pero si tenemos que dar a conocer cuál es la resolución espectral de la imagen que ustedes están observando ahí, simplemente dirán, la resolución espectral de esa imagen es de 7 bandas, ¿correcto? Es así de simple y así de directo. Son 7 bandas la resolución espectral que tiene esa imagen. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de la resolución temporal, fíjense, se hace mención que la resolución temporal se refiere a la periodicidad con la que se va a volver a hacer una nueva toma de un mismo punto. Es decir, ¿cuánto tiempo durará digamos, en realizarse una nueva toma de un mismo punto? ¿Correcto? Acá descrito como la periodicidad con que el sensor adquiere imágenes de la misma porción de la superficie terrestre. Esta está en función de las características orbitales de la plataforma, altura, velocidad e inclinación. Es por eso de cuánto se demorará, ¿no? En rotar y orbitar, o sea, volver a estar en una misma posición luego de haber orbitado, ¿no? Es el tiempo que va a demorar. Y del diseño del sensor, ángulo de observación y ángulo de cobertura, ¿no? El ciclo de recubrimiento es el tiempo que tarda el sensor para pasar sobre la misma porción de la Tierra. El periodo orbital es el tiempo que él tarda en circundar la Tierra. ¿Correcto? Haga como imagen. Y es aquí donde obviamente se tiene que tener conocimiento sobre cuántas imágenes se podrían tener bajo ciertas condiciones de resolución temporal. Por ejemplo, si yo les digo, el satélite pasó hoy por el Cencico a la 1 de la tarde, y es un satélite que, digamos, tiene una resolución temporal de 10 días, por ejemplo. Pasó hoy e hizo una toma el día de hoy del Cencico. Pero este satélite tiene una resolución temporal de 10 días. Entonces, si pasó hoy, 16 de septiembre, a la 1 de la tarde, ¿cuándo volverá a tenerse una nueva imagen de la misma proporción de área que corresponde al Cencico? A ver, ¿cuándo volverá a tenerse una imagen? ¿En qué fecha? Si la resolución temporal es de 10 días y fue hoy que tomó una imagen.
¿En qué fecha volverá a tener una nueva imagen de la misma proporción de área del CENSICO? A ver, chicos. A ver, si no quedó claro, por favor, tienen que hacerme saber. No se vayan a quedar callados. A ver, chicos. A ver, si la pregunta de pronto no se entendió bien, háganmelo saber, por favor. Profesor, ¿puede repetirla, por favor? Ok, a ver. Nuevamente voy con la definición, ¿sí? La resolución temporal hace referencia a cuánto es el tiempo que le tomará a un satélite o al sensor en volver a tomar una imagen de la misma proporción de área. O sea, ¿cuánto tiempo demorará? Hace referencia a que está, digamos, condicionado a otros factores como el tema de la altura, velocidad y todo lo demás. Ok, ¿cuánto tiempo va a demorar? Entonces, ¿cuántos días inclusive, verdad? Entonces, si yo les digo que la resolución temporal de un determinado satélite que pasó justo el día de hoy, 16 de septiembre, digamos, a lo largo de su órbita e hizo la toma de la zona donde se encuentra el CENSICO, ¿de acuerdo? Pasó y justo tomó hoy, 16 de septiembre, justo una imagen donde aparece el CENSICO. Entonces, ¿cuántos días o en qué fecha volveremos a tener una nueva imagen de esa misma área, de donde está el CENSICO, teniendo en cuenta que la resolución temporal de este satélite es de 10 días? Correcto, señorita Ayala. Muy bien. Hoy, 16 de septiembre, se tomó la imagen del CENSICO. Y la resolución temporal de un determinado, de este satélite que hizo la toma hoy, 16 de septiembre, tiene una resolución temporal de 10 días. 26. ¿Cuándo? El día 26, pero el día 26, porque hoy estamos 16. Pasan 10 días. Correcto. Correcto, claro que sí. Muy bien. Bien, señor Quisque, bien, señor Valero. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay un tema del cual ustedes tienen que hacerse de conocimiento, inclusive para cuando se tengan que hacer un ejercicio en el cual se les solicite, por ejemplo, cuántas serán las tomas de imágenes que se podrán tener de una determinada área, sabiendo que tenemos, por ejemplo, 3 meses de estudio y necesitamos capturar la mayor cantidad de imágenes para esta área, ¿correcto? Teniendo en cuenta que el satélite tiene una resolución temporal, por ejemplo, de 5 días y la fecha de inicio es tal, por ejemplo. Entonces, son ejercicios de reconocimiento mental que son importantes tenerlos en cuenta para que ustedes puedan inclusive proyectar la cantidad de información a la que podrían acceder partiendo de un determinado periodo de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo inclusive casos como estos. Ahora, por ejemplo, bajo la misma premisa, fíjense, para estos ejercicios, bajo la misma premisa, se hizo la toma el día de hoy, ¿correcto? A la 1 de la tarde se hizo la toma del CENSICO. La misma premisa, ¿de acuerdo? El satélite que hizo, ahora, es otro satélite, hizo la toma hoy del CENSICO. Este satélite tiene una resolución temporal de 5 días, ¿de acuerdo? Tiene una resolución temporal de 5 días, ojo, ¿ah? Entonces, durante el resto y para este mes de septiembre, ¿cuántas imágenes como máximo vamos a tener? En lo que resta de este mes de septiembre, ¿cuántas imágenes vamos a tener? Resolución temporal, repito, 5 3. días. ¿Ya? En este 3, mes 3. profesor.
Tendríamos, ¿cuántos? 3. ¿Cuáles serían Tres esas imágenes. fechas? ¿Cuáles serían Hoy esas el fechas? 16, o sea, hoy el 21 ¿Ya? y el 26. 2. El Correcto. 21, 26 y el 30. No, No, sería no. 31, pero 31 Claro. no No, es no, un sí. día de septiembre. Sería Tendríamos, en lo que resta de este mes, tendríamos solo 3 imágenes, ¿de acuerdo? El día de hoy, 16, el día 21 y el día 26, ¿correcto? Ahora, 26. vayamos, correcto, 3 imágenes. Nos faltaría un día para este mes, inclusive para tener uno más, ¿de acuerdo? Pero no, tenemos 3. Ahora, si yo le dijera cuántas imágenes podemos tener, ¿correcto? ¿Cuántas imágenes podríamos tener en lo que resta de este mes, teniendo en cuenta que tenemos este satélite que tomó el día de hoy, que también tiene una resolución temporal de 5 días, pero que por fallas del sensor no hizo tomas en las fechas entre el 19 y el 23 de septiembre? ¿Cuántas imágenes entonces vamos a tener en lo que resta de ese mes? Pues disculpe, ¿cuál era la resolución temporal? Igual, es el mismo criterio. 5. Resolución temporal 5 días, ¿correcto? Se hizo la toma el día de Entonces, hoy entonces serían y, solamente 2 imágenes. correcto, porque les digo, por falla del sensor no estuvo operativo entre las fechas del 19 y el 23. Entonces, ¿cuántas imágenes vamos a tener solamente? 2, ¿verdad? La del 16, hoy, y la del día 26. La del 21 no, porque estuvo dentro del periodo en el que el sensor obviamente no tuvo cobertura o no desarrolló las tomas, ¿de acuerdo? Entonces, estos son solo 3 casos así de simple que reflejarán un poco lo que en mayor cantidad de espacio de tiempo van a ustedes a tener, obviamente, la oportunidad de desarrollar ejercicios que vamos a preparar, ¿de acuerdo? Entonces, basándonos en estas premisas, es que vamos a tomar en consideración las características de la resolución temporal. Pero, a ver, ¿se entiende? ¿Se Profesor, entiende tengo un una poco? consulta. Sí, sí, claro. Profesor, se me ocurre, ¿es posible que los satélites cambien, digamos, su resolución temporal? Que los satélites cambien su resolución temporal. A ver, las posibilidades, si yo les digo 1%, quizás sería en el extremo. No lo veo. Yo lo veo literalmente, yo lo veo imposible. Pero sería para un caso extremo. Lo que sí es factible para un satélite es de repente no cambiar su resolución temporal, sino cambiar el orden de los periodos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros tenemos el satélite, Perusat, ¿correcto? Nuestro satélite Perusat está orbitando alrededor del planeta Tierra, ¿de acuerdo? Y fíjense que Perusat tiene una determinada resolución temporal, vamos a llamarle 20 días, ¿de acuerdo? Asumamos que estos 20 días parten del 1 de octubre, ¿de acuerdo? El 1 de octubre hizo la toma de... Uy, cuidado. Ahí, por favor, me apaga el micro. Ok, imaginemos que, repito, Perusat, el satélite peruano, tiene una resolución de 20 días, ¿correcto? Asumamos eso. Si el día de hoy hizo, por ejemplo, una toma, perdón, el 1 de octubre hizo una toma, pasó por el sencillo y hizo la toma, ¿de acuerdo? Pero es de 20 días, ¿ah? Ojo. Se supone que al día 21 tendría que tomar la otra, ¿verdad? Pero por alguna razón en particular ocurrió un desastre, no sé, a lo largo de la órbita que hace de rotación Perusat, casualmente ocurrió un desastre, motivo por el cual se necesita que el satélite pues esté apuntando en un mayor periodo de tiempo a esa zona para ver la evolución de ese desastre, ¿correcto? Tenía que haber pasado de repente el 21 de octubre, ¿verdad? Pero ya no pasó, ¿por qué? Porque como el satélite peruano es manipulado desde la estación terrena que tiene el Perú, ¿correcto? Perú tiene la estación terrena que hace el monitoreo y el control de este satélite. Entonces,
pueden manipularlo de tal manera que el satélite va a dejarlo en una determinada posición con fines de desastres naturales, por ejemplo. Entonces, si tenía que haber pasado nuevamente pues, el ciclo el día 21, obviamente ya no pasaría. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cambia un poco esa, no digo el periodo de tiempo de la resolución temporal, sino que va manejando otros tiempos. ¿Por qué? Porque desde ahí empezará nuevamente su recorrido de órbita de 20 días, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por casos así de fuerza mayor, interrumpen la periodicidad regular. No significa que cambien los días, la cantidad de tiempo, Juan, sino que se interrumpió nada más, pero volverá de cero, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí es factible, pero que cambie la resolución temporal, no. Profesor, tengo dos consultas que se me vienen a la cabeza. Sí. La primera era con respecto, bueno, digamos, a la posibilidad de que la resolución temporal suba o baje. Me refería más que todo si desde la Tierra algún centro de control satelital tiene esa potestad para, digamos, Ah, no sé, aumentar la velocidad mediante algún tipo de, no sé, sensor o cosas así. Y la segunda, profesor, es saber si es que cuando el satélite, o mejor dicho, el sensor hace la toma, el objetivo se puede, digamos, maniobrar. Algunos satélites sí, algunos satélites no. ¿Cómo es esa figura? a ver, ¿maniobrar cómo? ¿En qué sentido? El objetivo, o es un objetivo siempre fijo, o desde acá de la Tierra se puede dar algún control para que, digamos, tome foto un poco más Ah, ok. Ah, ya, se refiere al objetivo como que al área que está escaneando, por ejemplo, al área que está sí, tomando. o sea, al lente, ¿no? Para saber si solamente es algo, digamos, un punto Ah, central, ok. o hay la Ya. propiedad de, ¿no? Mover Sí, un poco. correcto. Sí, correcto. Ambas preguntas tienen mucha relación entre ellas y es casualmente lo que hacía mención hace un momento. Sí tiene la capacidad la estación terrena. Ustedes saben que el Perú tiene, obviamente, su estación terrena, que es el CENOIS, ¿no? El eh, Centro Nacional de Operación de Información Satelital, CENOIS, que es liderado por CONIDA. Entonces, esa estación terrena tiene el control y la manipulación sobre el monitoreo de la rotación del satélite. De tal manera que ellos sí pudieran tener, ellos sí tienen la potestad de repente de hacer alguna corrección o una regulación, porque de repente por ahí pues ocurrió algún evento de extremo y lo que hacen es manipular como para que puedan de repente pues hacer una pequeña rotación o giro para la observación de un determinado espacio de área. Sí pueden hacer eso, pero claro, hay que tener, ellos en particular manejan su propio protocolo, ¿no? Pero sí, claro, podrían hacerlo, sin que esto signifique algo que vaya a desestructurar tampoco su frecuencia regular, ¿no? Sí, sí pueden hacer eso. Podrían hacer un pequeño giro, cambio de inclinación, de ángulo de toma inclusive, porque a veces por casos extremos, como le digo, eh, es necesario contar con esa información, ¿no? Sí, sí es posible. O sea, profesor, imagino que ese será como un gimbal en un drone, ¿no? Cuando uno en el gimbal uno... Exacto, exacto. Es más, yo tuve la oportunidad de ir a la estación terrena del CENOIS y ellos manejan pues, pantallas grandes donde están haciendo el control. En teoría, no deberían hacer eso, a menos que ocurra algún evento extremo, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, les pongo el caso. La vida útil que tiene el satélite peruano, es de 10 años, con proyección a 12 años, ¿de acuerdo? Mientras más se acerca al periodo de la finalización de la vida útil, es cuando normalmente los equipos empiezan como que a tener por ahí ciertos errores, inconvenientes y fallos, ¿verdad? Mientras más se acerca al término del periodo de vida útil del satélite, de repente se descalibra, por ejemplo, en la velocidad de rotación. O se puede descalibrar digamos, al nivel de la altura en la que está sobrevolando alrededor del planeta Tierra. O de repente cambia un poco, o se cambia, o hay algún error de ángulo, por ejemplo, de movimiento del satélite. Entonces, ¿qué es lo que hacen desde la estación terrena? Empiezan a hacer las correcciones, ¿no? Hacen los correctivos y realinean el sistema, la rotación, movimiento, ángulo y todo lo demás. Pero claro, es en esos casos que ya son bastante claros, eso ya se tiene es muy notorio porque siempre al final de la vida útil sucede esas cosas, ¿no? Pero sí, sí se da, ¿de acuerdo?
Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sobre el tema de las resoluciones temporales y ejercicios van a desarrollar ustedes, no digo el día de hoy, sino la siguiente semana, ¿de acuerdo? Como parte de su evaluación de proceso. Así que ejercicios como estos van a estar presentes, ¿sí? Bien. Pasamos al tema de plataforma. Entonces, nos queda claro, ¿correcto? Nos queda claro aquí que tenemos cuatro tipos de resoluciones, ¿de acuerdo? La primera es la resolución radiométrica, la segunda la resolución espacial, la tercera la resolución espectral y la cuarta es la resolución temporal. Recordarán ustedes que les había mencionado que una vez que hayamos terminado con un poco este tema de las características, los tipos de resoluciones de imágenes, es que íbamos a observar, digamos, cuáles eran, ahora sí en términos técnicos, ¿no?, las diferencias que teníamos entre tipos de grupos de imágenes de satélite, que teníamos de recursos naturales y recursos meteorológicos, ¿verdad? Entonces, vamos a dar cuenta de esto para que se entienda bien. Por ejemplo, acá están los grupos de satélite. ¿De acuerdo? Vamos por acá. A ver, díganme primero, ¿no?, sobre los grupos de satélites de recursos naturales y meteorológicos, ¿de acuerdo? Díganme ustedes, la primera diferencia que dice mayor nivel de detalle de visualización en las imágenes, en el de recursos naturales, y en el meteorológico dice menor nivel de detalle. Esas son las diferencias. Díganme ustedes, ¿a qué tipo de resolución hace referencia esta primera diferencia para los grupos? ¿A qué resolución hace referencia? ¿Radiométrico, espacial, espectral o temporal? Hablamos del menor nivel de detalle o mayor nivel de detalle. ¿Sí, señor Estocondo? Correcto, muy bien. Correcto, señor Estocondo. Bien, señorita Ayala, señor Elizarbe, correcto. ¿Se cuenta? Muy bien. Ahora, la segunda diferencia tiene que ver con la menor cobertura en el caso de recursos naturales y la mayor cobertura en los meteorológicos. ¿A cuál tipo de resolución estaría relacionado? También sería espacial. Sí, a ver. Claro, la idea es buscar la relación de a cuál corresponde, ¿verdad? Y sí, efectivamente, también hace referencia a la resolución espacial, ¿correcto? Cuando hacemos referencia a los tipos de estudio, micro y mesoescala para recursos naturales y para meteorológicos, estudios de meso y macroescala, de alguna manera también lo estamos relacionando con la resolución espacial, ¿de acuerdo? También en ese caso, por ejemplo, ahora, con la siguiente diferencia, mayor capacidad de análisis de elementos de recursos naturales para los de recursos naturales y, no, acá hay, a ver, un momento, acá es, ok, no, sí está correcto, pensé que me había equivocado acá. A ver, sí es correcto. La cuarta diferencia para ambos, en los recursos naturales es mayor capacidad de análisis, obviamente para recursos naturales, y en los satélites meteorológicos mayor capacidad de análisis de eventos meteorológicos. Aquí no solamente tiene que ver con la resolución espacial, sino a qué otro tipo de resolución podríamos relacionar. A la capacidad de análisis. ¿A qué otra resolución, además del espacial, está orientado? De por sí el espacial es por el tipo de detalle, ¿no? Ahí no había problema, por el tipo de detalle está, porque hay una mayor capacidad de análisis. Pero también en base a qué tipo de resolución nosotros nos podríamos basar en una capacidad mayor de análisis. Yo diría espectral.
Esto debido a que tenemos que, con la resolución espectral. Un número mayor de bandas. Y por ende tenemos longitudes de onda más pequeñas y más directas o específicas, ¿correcto? Sí, sí, es cierto. Ahora, señor Massa, nos hace referencia también a radiométrica, correcto, porque les decía yo, ¿no? Que a mayor capacidad de niveles digitales de resolución radiométrica o a mayor radiometría, tenemos una mayor también capacidad de determinación e identificación de los elementos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que son tanto el espacial, el espectral y el radiométrico. ¿De acuerdo? Y en la última diferencia que tiene recursos naturales, mayor tiempo en demora para la captura de la imagen, y en el de meteorológicos es menor tiempo. Creo que es bastante obvia la respuesta, ¿verdad? Ahí es, ¿qué tipo de resolución? Correcto, oh, señor Massa, correcto, señor Elizalde. Bien, señorita Ayala. Claro que sí, es temporal. Pues. A mayor tiempo en la demora para la captura de la imagen del mismo lugar o el menor tiempo tiene que ver con la resolución temporal. Entonces, si nosotros decimos que estamos ante la presencia de dos tipos de satélites diferentes, fíjense, tenemos dos tipos de satélites diferentes. Un satélite tiene una resolución temporal de 7 días y el otro satélite tiene una resolución temporal de 14 días. ¿Correcto? Uno de 7 días y el otro de 14 días. La pregunta es, ¿cuál de los dos tiene una mayor resolución temporal? ¿Cuál de los dos tiene una mayor resolución temporal? ¿El de 7 o el de 14? El de 7. Ya, ¿quién más? A ver. Ok, señor Elizabeth, a ver, ¿quién más? ¿Y por qué no podría ser el 14? Porque el 14 es mayor que 7. ¿Por qué no podría ser el 14? Porque a diferencia del un meteorológico que obtengo en 14 días una imagen, en el otro yo obtuve dos imágenes del mismo punto. Ya, pero está relacionado, a ver, el hecho de que, por ejemplo, en este ejemplo de 7 y 14 días, o sea, el satélite con una mayor resolución temporal es el de 7 días. Esa respuesta es correcta. ¿Vamos? Pero ¿por qué no el 14 si 14 es mayor que 7? ¿Por qué no es esa la de mayor resolución temporal? Porque voy a tener menos imágenes, ¿correcto? Mientras mayor sea el tiempo en el que vaya a obtener una imagen de la misma escena, ¿correcto? En otras palabras, ¿en qué caso tengo una mayor frecuencia para la captura de imágenes? En el que está de 4 días, ¿verdad? Porque mi frecuencia de toma es mucho mayor. Y en el de 14 días la frecuencia de toma es menor, ¿de acuerdo? Por ende, mientras mayor cantidad de imágenes tenga, entonces mayor será mi resolución temporal también, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto queda ahí fijado y continuamos. Tenemos ahora el tema de las plataformas o las principales plataformas. Nosotros consideramos dos tipos de plataformas, ¿correcto? La primera plataforma es aquella que corresponde a las plataformas satelitales. Obviamente, las características de las plataformas satelitales, en este caso, tiene que ver pues, con aquellas plataformas que están orbitando alrededor del planeta Tierra. Por eso son satelitales, ¿de acuerdo? Ahora, pero en sí, ¿a qué llamamos literalmente una plataforma? Quitándonos el hecho de decir, ok, si es plataforma de tipo satelital o el otro tipo de plataforma, porque tenemos dos. ¿Qué cosa es una plataforma? A ver, ¿podrían decirme qué cosa es una plataforma? O al menos darme una idea de qué cosa es una plataforma. Ya de por sí, miren, en parte de la respuesta ya la tienen inclusive ahí, en pantalla, ¿no? Una plataforma, señores, es
todo equipo móvil. Todo equipo móvil. Regularmente todo equipo móvil aéreo. Porque claro, también existen plataformas que son también equipos móviles y no necesariamente están sobrevolando, ¿verdad? Pero regularmente una plataforma, en el contexto amplio de su definición, es todo equipo móvil capaz de llevar consigo en forma empotrada un sensor o una cámara sensor, ¿de acuerdo? En ese sentido, este equipo móvil capaz de transportar esta cámara puede ser de tipo satelital, como la que estamos viendo en este momento, ¿no? Y obviamente este equipo está orbitando alrededor del planeta Tierra, ¿correcto? En el espacio, entonces por ello satelital, ¿no? Este es aquí bueno, parte del ejemplo que tiene que ver con el tipo de satélites de esta plataforma satelital, en este caso para el grupo de satélites de Landsat, que es de recursos naturales. Se encuentra pues como cámara empotrada, repito, en el satélite. El satélite es una plataforma, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de plataforma? Obviamente satelital, ¿sí? Ahora, además de ello, tenemos como plataforma, también tenemos, bueno, acá está, ¿no? Un poco el desglose de cómo va llegando a tal punto luego de la salida y del despegue, obviamente el cohete, y que poco a poco va conformando un satélite. Este es una plataforma, ¿de acuerdo? Ahora, esa es otra imagen representativa de plataforma satelital, ¿correcto? Esto no necesariamente es un satélite, fíjense, es un transbordador, ¿no? Que está haciendo tomas de manera en par. En este caso se le conocen a las imágenes tomadas par estéreo, ¿correcto? Tenemos imágenes con dos ángulos diferentes de la misma proporción de área. Estos son imágenes de pares, ¿correcto? Bien, este es otro tipo de plataforma, también satelital, ¿no? Aquí está. Luego, tenemos las plataformas aerotransportadas, que a diferencia de las plataformas satelitales, estas plataformas aerotransportadas están sobrevolando sobre la superficie terrestre, obviamente a nivel atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podríamos tener nosotros, pues, aviones, helicópteros, avionetas, los mismos drones, ¿correcto? Capaces de capturar información, pero dentro digamos, del ambiente, a nivel atmósfera, ¿sí? Acá está la línea de secuencia. Hoy por hoy se utiliza mucho y cada vez más imágenes a partir de plataformas aerotransportadas regularmente a través de los drones, ¿no? Cada vez más se va haciendo uso de estas imágenes y claro, si es que uno tiene su propio dron, pues puede ser capaz de desarrollar estas actividades de aplicación, ¿no? Hoy por hoy hay equipos de plataformas aerotransportadas que son a bajo costo y se pueden hacer pruebas de manera personal, ¿no? Es más, alumnos de sexto ciclo, de los últimos ciclos, han estado desarrollando sus proyectos de aplicación profesional del curso en base casualmente del uso de las imágenes que proporcionan los drones que ellos ya de por sí solo se los han comprado y han generado sus proyectos utilizando ya sus propios equipos, ¿no? Pero bueno, son prácticas que cada uno ya va desarrollando, cada uno en su debido momento, ¿sí? Esa es otra, bueno, son ejemplos de móviles aéreos, ¿correcto? Y de cómo a veces dentro de la atmósfera hacen su planeamiento de vuelo, ¿no? Hoy por hoy los equipos
no hablemos de avionetas, aviones o helicópteros, sino que no solamente ellos ya tienen programas un poco más automatizados para un determinado sobrevuelo, ¿no? Porque ya estas se configuran dentro de los programas propios de estos equipos drones, ya se pueden configurar las líneas de vuelo, de rotación, ¿correcto? De tal manera que ya hay un tema solamente de tener estos insumos y hacer todas las correcciones correspondientes para generar ortoimágenes, ¿no? Entonces, esto es muy bueno como parte de las prácticas que uno puede desarrollar con sus propios equipos, ¿no? Este es otro tipo de plataforma. Bueno, en realidad la plataforma aerotransportada está, pero la característica sobre el barrido de la información es diferente, porque una cosa es que tengamos, por ejemplo, imágenes digamos, de fotografía, ¿no? A partir de un dron, de un aeroplano, de un avión, de un helicóptero. Tenemos imágenes, pero en este caso, y para este ejemplo, lo que se está haciendo es un escaneo de la superficie terrestre, pero no con fines de tener una imagen como nosotros la conocemos, sino más bien de generar un archivo que nos permita mostrar los niveles altitudinales a partir del escaneo de la superficie terrestre, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de escaneos de tipo LIDAR, ¿no? Donde el principal producto tiene que ver más con digamos, con las características de valores de altitud para un modelo digital del terreno, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, se van manejando un poco estas consideraciones partiendo, repito, del hecho de contar con este tipo de tecnología, que en este caso es LIDAR, ¿no? Ahora, LIDAR, hasta hace algún tiempo atrás, solo se dedicaba a hacer el levantamiento de información para tener un modelo digital del terreno. Hoy por hoy, LIDAR también, además de esta característica, también ya utiliza imágenes multiespectrales y no solamente proporciona un archivo de modelo digital del terreno, sino ya también están proporcionando imágenes, ¿correcto? Como cualquier otro satélite también está proporcionando y bajo las mismas consideraciones y características. Claro que los detalles ya van a depender del tipo de tecnología que se tenga, ¿no? Me refiero a la resolución espacial, a la resolución espectral. No hablo de una resolución temporal porque en este caso un LIDAR no es que va a tener una resolución temporal, porque puede ser utilizado en atmósfera sin ningún problema, en base al requerimiento de quien obviamente tenga esta tecnología. Entonces, ahí no hay resolución temporal, por ejemplo, pero sí hay resolución espacial, espectral y radiométrica, ¿no? ¿Sí? Ese es el producto de tipo LIDAR, ¿no? En primera instancia, claro. Hoy por hoy, repito, ya también nos muestra otro tipo de información, ¿de acuerdo? Ok, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con eso estamos terminando lo que corresponde a la sesión 5, ¿de acuerdo? 5, si mal no recuerdo, claro que sí. Debo entender que sí. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Queda todo claro entonces? ¿Ah? A ver, listo. Ok, entonces empiezo a hacerle preguntas yo, ¿de acuerdo? Empiezo a hacer preguntas yo y de manera aleatoria. A ver, señorita Hernández Allison, pregunta. A ver, antes de ello, acá me salís. Ok, señor Mendoza, de ahí lo coordinamos. Sobre la consulta sobre el comentario que acabo de hacer, de ahí lo coordinamos para poder ver si se le da algunas pautas de las que no pude escuchar, ¿de acuerdo? Bien. A ver, retomamos. A ver,
Señorita Hernández, Alison, pregunta. Los niveles digitales están representados por qué tonalidades de colores. ¿Cuál es el tipo de tonalidad de color representado por los niveles digitales? ¿Ah? Rojo, verde y azul. Ok, a ver. Gracias, señorita Hernández. A ver, hay que tener en cuenta que la respuesta en realidad no es rojo, verde y azul. Recuerden que la pregunta está orientada a los niveles digitales. Los niveles digitales están representados, correcto, señor Maza, a escalas de grises. Tiene colores, pero de escalas de grises. Los niveles digitales. El azul, verde y rojo, ¿a qué característica de rango espectral corresponde? Aprovechando un poco la respuesta. Las características de colores de azul, verde y rojo, ¿a qué rango del espectro electromagnético corresponde? Correcto, señor Elizarbe. Al rango visible. El azul, verde y rojo. Correcto, señorita Hernández. Muy bien. Ahora sí. ¿Ven? Ahora, cuando me respondían, por ejemplo, a la pregunta de los niveles digitales, cómo se representan en sus colores, ojo, son escala de grises, pero cuando yo pregunte los niveles digitales, cómo se representan en cuanto a sus valores, cuál es el rango en cuanto a sus valores, ahí sí me tienen que responder de 0 a 255, porque me refiero a sus valores, no a las tonalidades, ¿de acuerdo? Ok. Siguiente pregunta. Vamos escogiendo. Ajá. A ver, señor Ruiz Conde, Jonathan, señor Ruiz Conde. Si tenemos dos imágenes de satélite con una resolución, una de ellas tiene una resolución de 15 metros y la otra imagen de satélite tiene una resolución de 50 metros. ¿Cuál de ellas tiene una resolución espacial mayor? ¿La de 15 o la de 50 metros? ¿Cuál corresponde a una resolución espacial mayor? Señor responde, a ver, ¿está? A ver, me ha respondido 50. No, señor responde. El hecho de que el tamaño de 50, por obvias razones, el tamaño sea más grande, no quiere decir que va a tener mayor detalle. Por el contrario, va a tener menor detalle. Fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Es como el caso anterior, ¿ah? Miren, yo tengo acá, vamos a hacer lo siguiente acá. Yo tengo acá todo este grupo, ¿de acuerdo? Este de acá. ¿Sí? Fíjense, tengo este grupo, todo esto es una escena, ¿correcto? Todo esto es una escena, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo todo esto, de igual forma, ¿no? Tengo todo esto, de acá, y tengo esto, y empiezo a agruparlo, pues, ¿no? Por ejemplo, este de acá, y lo agrupo, fíjense. Empiezo a hacer esas agrupaciones. Ya, bueno, este último, voy a tomarlo como que, a ver, elimino acá. ¿Ya? Lo agrupo aquí, y fíjense, y lo propio voy a seguir hasta el último acá, ¿correcto? Bueno, solamente está ahí nada más porque, para no demorar mucho, ¿sí? Por obvias razones, creo, si van a tener información, acá voy a hacer esto, ¿ya? Fíjense, ¿me dan cuenta? Entonces yo tengo esto, y tengo este otro. Tengo aquí, obviamente, A, y tengo aquí B, ¿correcto?
¿Cuál de los dos? Ah, chicos, ¿no se ve mi pantalla? ¿No se ve? Ah, sí se ve. Ah, ya, qué raro, porque me están diciendo que no se ve nada. Ya, a ver, fíjense, ¿ah? Sí, sí se está viendo, me dicen sus compañeros, señorita Camacho. Pregunta. Acá tenemos dos escenas, A y B. ¿Cuál de los dos tiene un mayor nivel de detalle, de visualización? A y B. ¿Cuál de los dos tiene mayor detalle? Correcto, señor Maza. ¿Quién más? Correcto, señor Elizarbe. Correcto, señor Valero. Muy bien. Bien, señor Aquije. ¿Se dan cuenta? Ahora, muy bien, señor Mendoza. Claro, A tiene mayor detalle. ¿Por qué? Porque tengo una mayor cantidad de píxeles. Si a este le estábamos diciendo, a este que está acá, ¿no? Voy a partir de esto. Voy a colocar esto aquí. Dígame, esta era la de 15 que yo le decía y esta es la de 50. ¿Correcto? Obviamente, este de 15, ¿por qué? Porque sus cuadrículas, ¿no? Son un poco más pequeñas, obviamente, 15 por 15 de lado. Entonces voy a tener una mayor cantidad de píxeles y por ende una mayor cantidad definidas en la imagen. Mientras que en la imagen B, yo tengo un tamaño de 50 por cada lado. ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? Recuerden que lo había agrupado, ¿no? Fíjense, estaba así. Para hacerles el ejemplo, ¿ya? Está así. ¿De acuerdo? Solo por cuestiones de ejemplo aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo tengo aquí, a lo largo de cada uno de estas cuadrículas, ¿correcto? Yo tengo aquí, por ejemplo, pues 2, tengo 5, tengo 4, perdón, 4. Tengo información variada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá 8, acá 7, acá 3, acá 1 y acá 2. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Fíjense, estos mismos que ustedes están viendo acá son los mismos que yo tengo, por ejemplo, acá, ¿de acuerdo? Mientras que aquí, en la imagen A, yo tengo, ¿correcto? Yo tengo valores únicos e individuales por cada píxel. Entonces quiere decir que aquí yo estoy observando elementos con un valor definido, ¿correcto? ¿Y qué es lo que sucede aquí en la imagen B? Sobre esta misma proporción de área, ¿qué es lo que está sucediendo? Todo lo que está acá se resume ¿a qué? A que voy a tener todos estos valores sumados y promediados entre ellos, ¿correcto? Si empezamos a sumar 2 más 5 más 2 más 1 más 4 más 5 y así sucesivamente, ¿qué es lo que voy a tener finalmente aquí? Voy a tener probablemente, ¿correcto? Un valor promedio, por ejemplo, no estoy diciendo que sea eso, un valor promedio ¿de qué? De repente, de 6, por ejemplo, ¿de acuerdo? Este valor 6 será el único que me representa a todos los que están acá, en la imagen A, ¿de acuerdo? Por ende, ¿qué es lo que voy a tener? Una sola área, y ese valor será el promedio de entre todos los que yo tenía anteriormente en A, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo acá es que, ¿cuál de ellos tiene mayor detalle? Obviamente A. ¿Por qué? Porque yo tengo valores únicos por cada píxel pequeño, ¿correcto? Que está acá. Y en B no, porque mi píxel es mucho más grande y como tengo una sola área, tengo un único valor. ¿Y cuántos tengo en A? Yo tengo 16 áreas, 16 píxeles, 16 valores. Por eso tengo detalle. Entonces, por eso ahí va la relación, señor Ruiz. El hecho de decir que cuál de los dos tiene mayor detalle, obviamente la de 15, ¿correcto? Porque tengo variabilidad y tengo áreas pequeñas de visualización. En la de B, obviamente, no. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Tengo, acá voy a colocar así, fíjense.
Voy a colocar res espacial, ¿correcto? Para todos ellos, ¿ah? Ahora, acá coloco lo siguiente. Espectral. Voy a colocar aquí. Y acá voy a colocar. ¿Cuál de los dos, entre A y B, cuál tiene una mayor resolución espectral? Entre A y B, ¿cuál tiene una mayor resolución espectral? Correcto, señorita Hernández. Correcto, chicos. Bastante obvio, ¿no? Acá sí, porque tiene una mayor cantidad de bandas. ¿Correcto? A tiene una cantidad de 6 bandas y B tiene una cantidad de 4 bandas. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Entonces va por ese lado. ¿De acuerdo? Permítame, perdón, discúlpeme. No me quiero pasar de la hora. Sí, vamos, qué rápido. Qué rápido. Ok, bien, pasamos entonces a la siguiente presentación, chicos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente presentación. ¿Perfecto? Bien. Si hubiera alguna pregunta, la pueden hacer en este momento, chicos. Bien. Y con esto vamos a ir un poco ya emparejándonos. Esta presentación ya corresponde a la del día de hoy. Vamos a avanzar todo lo que podamos, ¿de acuerdo? Todo lo que podamos vamos a ir avanzando. ¿Sí? Bien. Okay. Listo. Bien, pasamos entonces. Fíjense, tenemos una aerofotografía a color o infrarroja. Pregunta, acá tenemos esto que es un color verdadero. ¿Por qué? Porque esta de acá sí nos permite ver de acuerdo a la capacidad de observación que tiene nuestra vista, ¿verdad? Nosotros vemos las fotos tal cual, por eso se le conoce un color verdadero, porque tiene esas mismas características de visualización. Y aquí tenemos otra imagen que es de la misma área, ojo, corresponde a la misma área, pero es una imagen en falso color, porque nosotros no vemos la imagen así. Jamás, en forma natural, jamás vemos una imagen bajo estas condiciones. O sea, no hay forma, ¿de acuerdo? No se pueden percibir las imágenes así, tal cual. Entonces tenemos una de color verdadero y falso color de la misma área. Aquí sí empezamos a enfatizar sobre la capacidad de análisis e interpretación por parte de ustedes. Por favor, necesito que todos me puedan participar. Primero, díganme sobre estas dos imágenes. Relacionándolas, ¿qué elementos son los que ustedes están observando en estas imágenes? Que en realidad son de la misma área, pero díganme, ¿qué elementos son ahora capaces de distinguir en esta imagen? Es más, para no hacerla muy compleja ya, sobre esa imagen, la de color verdadero, díganme, sobre esta imagen de color verdadero, ¿qué elementos son los que ven? Ok, me dice ya, señor Elizabeth, me dice zonas verdes, correcto. Señor Mendoza me dice grass, ok, correcto. Vegetación, no dice la señorita Hernández, muy bien. Áreas verdes, no dice el señor Valero, correcto. ¿Qué otros elementos están viendo? ¿Solamente están viendo áreas verdes, nada más? Ok, señor Massa, no dice edificios, vías, vegetación, correcto. Está bien. Señora Quije nos dice mar, sí. Áreas urbanas también, correcto, señorita Hernández. Construcciones, generalizando un poco, ¿no, señor Valero? Correcto. Bien, entonces, sí, correcto, señor Estocolmo. Sí, tenemos información, ¿de acuerdo? Tenemos elementos. Ahora, y fíjense, ustedes me han dado el reconocimiento
ustedes me acaban de dar el reconocimiento de los elementos en función a lo que están observando, ¿de acuerdo? Pero ahora, si quiero pedirles, en este caso, que vayan más allá de una observación superficial, ¿correcto? Porque hay otros elementos que de pronto por ahí no se están dando cuenta aquí en la imagen de color verdadero, ¿eh? Pero bueno, con lo que me han dicho está bien, correcto. Pero si quisiera que vayan más allá, de pronto podrían decirme cuál sería el estado en el que se encuentra la vegetación, el estado en el que se encuentra el cuerpo de agua o algún otro elemento que ustedes encuentran ahí en esa imagen, como que sería un poco complejo, ¿verdad? Porque digamos que podemos dar alguna referencia, pero de ahí a dar en definitiva alguna respuesta final sobre cuál es el estado en el que se encuentran ciertos cuerpos, por ejemplo, si yo le pregunto, oiga, ¿y podrían decirme, señores, cuál es el estado en el que se encuentra la vegetación, el estado en el que se encuentra el cuerpo de agua y demás? O sea, de manera específica, sobre esta imagen en color verdadero sería muy complejo, ¿de acuerdo? Sería muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí podemos ser capaces de observar basándonos o haciendo uso de la tecnología o por otros medios tecnológicos? Entonces tendríamos que hacerlo desde el punto de vista acá, ¿no? De visualizar esa misma proporción de área, pero en diferentes niveles de longitudes de onda dentro del rango del espectro electromagnético. Entonces, en esta imagen, ¿pueden o no ustedes tener una mejor y mayor definición, no solo de los elementos en general, sino en el, digamos, en lo específico que me puedan decir sobre los propios elementos? Claro que sí, tienen una mejor definición, ¿de acuerdo? Ahora ustedes sí me van a poder decir de repente, ah, miren, ese tipo de vegetación es diferente a este otro tipo de vegetación por tal razón, ¿de acuerdo? ¿Cómo o de qué manera ustedes podrían dar diferencias sobre el mismo cuerpo de vegetación? ¿Qué de diferente están observando solamente si analizamos el área de vegetación? ¿Qué me podrían comentar sobre este aspecto, sobre este cuerpo, perdón? Necesito que me mencionen cosas diferentes al hecho de decir, ah, eso es vegetación. No, quiero que vayan más allá. ¿Qué me pueden comentar sobre el cuerpo de área de vegetación? ¿Qué pueden diferenciar de todo lo que encuentran como vegetación? A ver, chicos, vamos. Vamos, los escucho o los leo, en todo caso. ¿Qué diferencia pueden encontrar solo en el elemento vegetación? A ver, acá nos dice el señor Aquije, ¿no? La intensidad del color hace referencia a la salud y especie de vegetación. Correcto. El señor Mendoza nos dice variedad de colores. Muy bien. El señor Elizarbe nos dice, el más oscuro es arbustos, mayor salud, y el más claro está cortado al ras. ¿Ya? Entonces, si el que está más oscuro son arbustos y el que está más claro está cortado al ras, entonces, ¿qué tipo de elemento de vegetación sería este que está cortado al ras? ¿Serían arbustos acaso? ¿Serían arbustos aquello que está cortado al ras? Correcto, ¿se dan cuenta? Sería gras. Sería pasto, sería gras, ¿correcto? Muy bien. Vale, el señor Massa nos dice, vegetación más frondosa y menos frondosa, correcto. Podemos distinguir y mejor ahora. ¿Podríamos vectorizar y poligonizarlo? Claro que sí, porque ya lo podemos definir mejor, ¿de acuerdo? El señor Jaramillo nos dice, variación de temperatura. Este es un tema bastante interesante, ¿ah? Podemos observar que hay una diferencia en temperatura, digamos, no es que observamos directamente la diferencia de temperatura, pero sí lo podemos asumir. ¿Y asumir en función a qué? Al estado en el que se encuentran estos cuerpos de vegetación. Por ejemplo, el estado de vegetación que es más vigorosa, más saludable respecto a la vegetación que es más dispersa, más enferma, ¿cuál tendrá un mayor nivel de temperatura? ¿El que es más frondoso, saludable o el que está disperso? ¿Cuál tiene un mayor nivel de calor o temperatura?
¿Cuál me representa o me da a conocer de que estamos ante la presencia de una mayor concentración de calor? ¿Aquellos que están como arbustos frondosos saludables o aquello que está disperso como vegetación, ralo y al ras del suelo? ¿Cuál me da a conocer que tiene mayor temperatura? Correcto, señor Elizarbe. ¿Dónde hay una mayor concentración? Concentración. Chicos, a ver, creo que de repente por ahí se me confunde un poquito. Cuando digo concentración de calor es porque se está almacenando más calor, ¿de acuerdo? No tanto que estén reflejando más, sino que se está almacenando, ¿correcto? ¿Dónde se almacena un poco más el calor? ¿Dónde se concentra un poco más? Previo, obviamente, a esta reflectividad. Se concentra en las zonas de la vegetación más vigorosa, la más frondosa. ¿Por qué? Porque en principio estamos hablando de coberturas mucho más robustas, mucho más grandes, que tienen la capacidad de concentrar calor. Mientras que estamos en zonas sin árboles, probablemente tenemos el espacio libre, pero no se está concentrando sobre la vegetación propiamente dicho, ¿correcto? Está más sobre el suelo. Si es una vegetación muy rala, al ras del suelo, que es dispersa, que no tiene mucha información, entonces, digamos que el calor está libre en ese momento. Y es más lo que va a reflejar de lo que va a absorber como tal. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que se tome en cuenta esto, por favor. No quisiera que haya el tema de la confusión. ¿De acuerdo? Es más, poniéndoles un ejemplo. Si ustedes están en época de verano, ¿correcto? Y de pronto están en un bosque totalmente frondoso, con varios cuerpos o elementos a los costados, entonces van a tener una mayor percepción o sensación térmica de calor. ¿Por qué? Porque tienen cuerpos que están cargados de calor, que se están cargando de energía y de calor, ¿correcto? Pero si están caminando verano y están en zona dispersa y no tienen elementos de vegetación, en este caso alrededor, entonces no se siente tan cargada la información. Entonces, no se me vayan a confundir, por favor, ¿ya? Una cosa es la absorción, la retención del calor y otra es cómo va a reflejar esta energía, o sea, cómo se devuelve la energía, ¿de acuerdo? Correcto, los árboles de alguna manera son reguladores de temperatura, sí, es correcto, son reguladores de temperatura, sí, dependiendo del estado fenológico en el que se encuentran. ¿Y a qué me refiero con el estado fenológico del cultivo o de la vegetación? Es el nivel del crecimiento o el tamaño de la vegetación. Una vegetación, mientras más grande es, obviamente absorbe y concentra más calor, ¿correcto? Mientras es una vegetación más pequeña, absorbe menos y concentra menos calor, ¿de acuerdo? Entonces, vayámonos un poco más por ese lado, ¿de acuerdo? Bien, para que vayamos limpiando un poco los conceptos y las dudas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de continuar, para que quede esto claro, por favor. Bien, ok, entonces, pregunta entonces aquí. Ustedes hacia la imagen del lado derecho, que es la imagen en falso color, ¿de acuerdo? La imagen en falso color, tenemos que justo todo lo que es arbustos que están al borde del límite, ¿no? Del litoral, por decirlo de alguna forma, son todos ellos los que están al límite, al borde. Y podemos inclusive hasta deducir que ese tipo de arbustos son arbustos grandes, son arbustos altos, frondosos y coposos, ¿no? Fíjense, hasta la tonalidad del color nos da a conocer lo saludable que se encuentran estos árboles. Ahora, no porque sean con un color más oscuro, significa que son los más saludables. No solamente eso, sino que se concentra esta tonalidad oscura en rojo. ¿Por qué? Porque además es coposo, ¿correcto? Es coposo, es demandante, por eso también tiene esa tonalidad oscura. Pero fíjense por otro lado, ustedes están viendo hacia este lado que está acá, lo voy a encerrar con un
color. Lo voy a encerrar acá con amarillo, voy a hacerlo, ¿ya? Toda esta área que está acá, que estoy encerrando en amarillo. Toda esta área que estoy encerrando en amarillo, ¿a qué corresponde? Se dan cuenta que corresponde a GRAS, ¿verdad? Se entiende que es GRAS, ¿cierto? Lo asumimos como GRAS. ¿Por qué? Porque estamos viendo ¿qué cosa? Un tipo de elemento de vegetación, primero, que no se ve o no se nota que sea alto. Segundo, que está como que bastante homogéneo, inclusive no solo en su forma, sino en su tonalidad, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuenta cómo la respuesta a la captación de energía y a su reflectividad para el reconocimiento son diferentes, pero no quiere decir, por ejemplo, en este caso de estas dos áreas de césped o gras, no quiere decir que porque sea menos rojo que los arbustos, no quiere decir que porque sea menos rojo oscuro, quiere decir que está enfermo, para nada. Por el contrario, nos está dando a conocer que son dos áreas de cuerpos de vegetación gras, césped, que se encuentran en un estado totalmente saludable y además por su homogeneidad, por la forma en la que se encuentran, es totalmente uniforme. ¿Se dan cuenta? Y es saludable, se entiende como saludable también. Ahora dirán, pero no es rojo intenso o rojo oscuro como el otro. Pero como bien les digo, ¿es por qué? Porque este es un tipo de elemento que no está a una altura mayor, ni es que sea coposo, sino es que está a nivel del ras, del suelo, ¿de acuerdo? Como césped. Por eso es que también es vigoroso, pero bajo esos criterios o condiciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí en la parte, digamos aquí en la parte superior? Fíjense, todo lo que estoy marcando acá, con esta forma circular celeste, estamos ante la presencia de copos de árboles dispersos, ¿correcto? Que pueden ser frondosos, puede ser, pero en realidad se encuentran sobre un área que se encuentra bajo una superficie de vegetación rala. Podría decir quizá hasta enferma, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está mostrando de manera homogénea por como se mostraría el tema del gras, por ejemplo, que es al ras del suelo, ¿no? No tiene por qué ser esa área que está en celeste, no tiene por qué todos ser árboles, no tiene por qué, pero sí debería representar una homogeneidad al menos en su cubierta de gras, si que así lo fuere, con algunos árboles, pero se ve que es disperso. Y que inclusive sus tonalidades, si bien es cierto, es roja en primera instancia, pero empieza a desteñirse, ¿no? Y llegando a tener inclusive un color medio anaranjado, pero un anaranjado raro también. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos ante la presencia de un tipo de elemento que tiene ese estado de transición, ¿no? Entre el área de vegetación y el suelo propiamente dicho. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en esa transición, ¿sí? Ahora, una pregunta, como para ir cerrando, quisiera que me digan lo siguiente. ¿Qué les significa a ustedes? Lo voy a colocar acá. ¿Qué les significa a ustedes esta área que estoy encerrando en rojo? ¿Ah? ¿Qué es para ustedes esa área que estoy encerrando en rojo? Ese color que está ahí. ¿Qué creen que será? ¿Qué creen que será ese color en rojo? Gras sintético, ¿no dice? Ok, es una buena alternativa, pero bueno, a ver, ¿quién más? Gras sintético. ¿Quién más? A ver. Vamos, chicos, ¿quién más? ¿Nadie? Si ustedes quieren de repente saber a qué podría ser, tendrían que obviamente alinearlo con quién. Chicos, alinearlo con el elemento que está aquí en color verdadero. Pues fíjense, porque se supone que lo que está en color verdadero es tal cual nosotros podemos reconocer. Entonces, ahora de repente, señor Elizardo, usted me dirá, ah, ¿verdad? Ahora, ¿sigue usted pensando que eso es gras sintético?
En falso color, los colores no son los reales. Entonces, de repente dijo, ah, gras sintético porque, bueno, se ve un verde eléctrico, ¿no? Un verde limón ahí, por eso, ah, gras sintético. Pero recuerde que estamos viendo una imagen que está en falso color, es decir, los colores que están presentes ahí no necesariamente responden al real. Pero si lo relaciona con el de la imagen de color verdadero, entonces ahora, ¿podría decirme si efectivamente sigue pensando que eso es gras sintético? ¿O qué podría ser? Algún elemento que está más cercano a lo que podría sí ser. ¿Cuál sería? Vamos chicos, ¿cuál? A ver. ¿Qué es para ustedes lo que encuentran aquí en el de color verdadero? ¿Qué sería? Eso está medio como que anaranjado, ¿no? Parece estar medio anaranjado y está como que cercado. Es como tener un pequeño mini estadio, ¿no? Un mini coliseo. Una losa podría ser, señor Mendoza, justo, a ver, acaba de... Sí, efectivamente. Lo más probable es que sea, digamos, como probabilidad, ¿no? Un campo de tenis, claro que sí. Pero este tipo de superficie, ¿de qué será? Si es un campo de tenis, ¿será de asfalto, de cemento? ¿De qué? ¿De qué creen que será? De ladrillo, dicen, no, claro, polvo de arcilla, ¿de acuerdo? Claro que sí. Y la arcilla va a tener un efecto diferente, pues. Un efecto diferente cuando lo vayamos a ver en falso color, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes estén analizando los elementos, ¿correcto? Para más o menos dar a conocer qué tipo de características tiene, tienen que, en la medida de lo posible, analizarlo desde el punto de vista del color verdadero primero, y para saber las características un poco más especiales, cambiarlo a falso color. Y en función a ello tendrán un buen sustento de qué tipo de cuerpo o elemento será. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaría sucediendo en este caso. ¿Sí? Bien. A ver. No se me vayan ahí, chicos. Listo. Bueno, chicos, a ver, voy a, por favor, tomar la lista. Voy a tomar la lista, por favor. Me van levantando la mano, ¿sí? ¿Ok? Van levantando la mano, por favor. ¿Ya? A ver. A ver. Aquije. Astocóndor. Camacho. Hernández. Ilizarbe. Jaramillo. Mancha. Maza. Mendoza. Mendoza. Ruiz. Ruiz. Valero. Ok. A ver, permítanme un momento, por favor. Ok, chicos, bien. Listo, ya tomé la
la asistencia. ¿Alguna consulta o alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Queda claro todo entonces? Les voy a compartir la pantalla. Correcto. Dejo de compartir la pantalla, ¿sí? Y bien, a ver. Ok, ustedes se van. Caramba, les queda un último curso. Bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, de igual forma, a ver, vamos a. La siguiente semana tenemos ya evaluación del proceso, ¿de acuerdo? Tenemos, obviamente, en estos 2 días, de martes y miércoles, para poder desarrollar las actividades. Obviamente, vamos a culminar con lo que queda pendiente de esta presentación, ¿de acuerdo? Y luego, ya en estos 2 días, estaremos manejando cuáles serían las formas de trabajo que vamos a desarrollar, en particular de un taller o talleres, como para poder hacer la evaluación del proceso y seguimiento a las sesiones que se han venido desarrollando, ¿de acuerdo? Van a haber algunos ejercicios, así que, repito, prepárense. Preguntas, digamos, entre capciosas, no digo objetivas, pero sí capciosas, de repente, como para poder evaluar qué tanto están captando sobre toda la base conceptual del curso, ¿correcto? Lean, por favor, la información que está colgada y nos estamos viendo ya el día... No, este domingo, a ver, chicos, este domingo nos estamos encontrando para la sesión correspondiente, ¿de acuerdo? La sesión de adelanto, este domingo, acuérdense, ¿ah? ¿Sí? Bien, chicos, nos estamos viendo. Cuídense, hasta luego, que lo vaya bien.